mi izquierda está sentado Juan Fernando Selles. No tiene más remedio. Porque no le queda más remedio. Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra en 1994, profesor titular de Antropología desde antes de doctorarse. Ha impartido 14 materias distintas de filosofía en la universidad. Bueno, antes de nada tengo que decir que Juan Fernando Selles es profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es uno de nuestros profesores. Profesor visitante de 9 universidades extranjeras, ha publicado 23 libros, más de 120 artículos, varias notas, presentaciones de libros y reseñas bibliográficas. Es también editor de 8 libros, ha leído muchas ponencias y comunicaciones en ciclos de conferencias y congresos de filosofía nacionales e internacionales y ha formado parte en numerosos tribunales de tesis doctorales y de licenciatura. Ha escrito muchos libros, como ya he dicho, pero yo, con su permiso, les recomiendo Antropología para Inconformes, Que no que es un gran libro. se asusten del tamaño. Es grueso, pero no tiene desperdicio. Muy interesante, ¿no? Y con esta... Yo sé también que, porque además de todo lo que he dicho, es amigo mío desde hace muchos años, y sé que las presentaciones... Es el mejor título. Efectivamente. Yo voy a empezar por ahí, pero no he querido. Sé que le gusta que las presentaciones sean breves. Eso. Así que ya me callo y le cedo la palabra. Entonces, yo no voy a dar ninguna conferencia en el sentido de leer un escrito, sino que quiero más bien que conversemos, pero para esto hay varios problemas. Uno, que no tengo pizarrita y viene ahora. Otro, que no me sé ni un chiste. Es verdad. Y después que os agradezco mucho también la presentación y a don José Manuel Fidalgo la invitación, porque no sé, igual estaríais mejor en la playa o algo así, ¿no? Bueno, perdón, aprovechando se me ha olvidado decir que las 2 sesiones primeras de esta mañana van unidas. Paco Moya, que está ahí sentado en la primera fila, dará la segunda sesión y las 2 van unidas porque tratan sobre antropología y desde puntos de vista distintos, pero ya también para que lo tengamos presente desde el principio. Total, como es una especie de charla, conversación, pues me preguntáis cuando queráis, ¿eh? Bueno, si andáis un poco faltas de sueño por el viaje, eso también se puede aprovechar para recuperar o irse a la cafetería o cualquier cosa, ¿vale? ¿Se han asustado? No, total. Entonces, me voy a poner de pie y si no hay suficiente voz, pues me paseo por ahí. Total, vamos a ver. La antropología se ha puesto de moda desde hace bastantes decenios. De tal manera que no solo las humanidades, sino también pues muchas disciplinas de ciencias están pendientes de qué es eso del hombre. Y me parece a mí que en teología pues tiene mucho que decir esta disciplina. Pero, a ver, yo lo que voy a hacer es una especie de esquema de lo que hay hasta la fecha y por dónde hay que avanzar. Pero, oye, esto está genial, ¿y ahora cómo hacemos? Vamos a poner ahí. ¿Y hay algo para escribir o hay que inventarse la imaginación? ¿Eh? Sí. Bueno. Oye, muchas gracias, te debo un café, ¿no? Ahí está muy bien. ¿Tienes algo que escribas? Bueno, total. Ya en la otra esquina se oye algo. ¿Sí? ¿Algo? Vamos a ver. Si tú repasas toda la historia del pensamiento occidental, estás tomando notas. No voy a hacer ningún examen. Uy, qué cosa. Bueno, total. Tienes lo siguiente.
es un detallazo, ¿eh? ¿Os acordáis del antiguo esquema este? Sí, ¿no? Eso está en los griegos cuando empiezan a pensar y desde luego unos se fijan más en esto y otros más en esto. Después vienen las polémicas entre ellos. Quiero decir, uno poniendo demasiado estrés en una vertiente del humano, pues descuida un poco, ningunea a la otra, etcétera, y eso a lo largo de toda la historia, tanto en los griegos como en los medievales, modernos y contemporáneos. Los más grandes, a mi modo de ver, del pensamiento, que se han centrado en esto, son los que más detallan en ambas, sobre todo en la parte del alma. En el cuerpo, pues está muy estudiado, pues recientemente, como bien es sabido, ¿no? Tiene demasiados... ¡Ay, qué detalle! Pues no, ahora sí, ¿no? ¿Está enchufado ya? Sí. Bueno, ahora sí se entiende mejor. ¿Sí? Pues muchas gracias. Total, que decía que recientemente, pues todo lo que es de soporte orgánico, pues tiene mucho estudio volcado sobre eso. Ya pues desde finales del siglo XIX, sobre todo con las diversas escuelas de la psicología, también se ha estudiado, etcétera, etcétera. Hay demasiados, por así decir, aspectos, dimensiones de lo humano. Eso quiere decir que somos complicados. Yo no tengo la culpa, pero tenemos muchas dimensiones, engarzadas con una armonía genial entre sí, pero os digo, los que más han estudiado eso han descubierto cada vez más dimensiones, más engarces, etc. Y los más altos del pensamiento han hecho lo siguiente, sobre todo en el siglo XIII. Los de segunda, tercera, cuarta fila del XIII, pues tienen más ventajas que cualquier moderno en esto, y salvo algunos pocos, contados con los dedos de una mano, muy intuitivos del XX, pues tienen también ventajas sobre muchos autores del siglo XX. Entonces, lo que estudiaron es, vamos a ver cómo se compone esa parte inmaterial en nosotros, cómo está compuesta por dentro. Es el gran estudio de todo lo que ellos llamaban inteligencia, razón, entendimiento y después todo el mundo complicado de la voluntad, ¿no? ¿Se ve por ahí? No se ve, apenas. Sí se ve. Bueno, seguidamente empiezan a trazar estudios tremendamente analíticos sobre cada potencia y descubren que, por ejemplo, la razón tiene muchas vías operativas que no son mezclables, es decir, cada una sirve para una cosa. Una sirve para descubrir cómo es la realidad física, otra sirve para descubrir las cosas culturales en porcentaje de verdad que nosotros hacemos, la verosimilitud, razón teórica, razón práctica. Otra es más de vertiente formal, lo que hoy llamaríamos hacer pues lógica, informática, matemáticas, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas inconmensurables vías operativas. Son como, por así decir, compartimentos estancos de un buque de guerra, ¿no? Que tienes sellada entre una parte y otra, pues con una buena compuerta aislante y no pasa el agua de una parte a otra. Después se pasan a estudiar los actos de esas vías operativas y detallan muchísimos actos, no solo 3 como los manuales nos apuntan, sino muchísimos actos, la mayor parte de ellos olvidados hoy en día, y muchísimos hábitos intelectuales adquiridos que son perfecciones intrínsecas de la inteligencia. La inteligencia es una potencia que está hecha para ir a más. Si no fuese perfectivamente creciente, no comenzaría. Para quedarse estancada diría, bueno, pues paso. Lo mismo les pasa a estos grandes con el estudio de la voluntad. Viene la admiración, el asombro, porque descubren multiplicidad de actos en esa facultad, multiplicidad de virtudes. Pues sabéis, por ejemplo, los que habéis estudiado un poquito a Tomás de Aquino, que destaca más de 35 virtudes, todas engarzadas entre sí,
marca algunas como troncales, diríamos hoy, como centrales, y de esas dependen cómo se engarzan las demás. Es decir, estudios tremendamente, por así decir, como bordados, ¿no? Después de ese siglo, a finales de ese siglo ya, pues lo que aparece es una especie de polémica entre la primogenitura, entre la razón y la voluntad. Y esto a mano de dos escuelas que son bien conocidas, los dominicos y los franciscanos. Ya empieza la polémica en época madura entre Tomás de Aquino, San Buenaventura, se sigue ya precedentemente con Alberto Magno, después se sigue con Escoto, franciscano, se radicaliza con Eckhart, y ya Ockham, pues, en fin, rompe la baraja. Quiero decir, hay mucha, al admirarse y al darse cuenta de qué es el poderío, la capacidad, el increscendo sucesivo de estas potencias, los autores empiezan a buscar cuál de las dos pues, es hegemónica, ¿no? Está en la cúspide de la pirámide, ¿no? Bueno, derivada de esas corrientes, todo lo que es el pensamiento moderno y contemporáneo pone más el acento o bien en una, acordaros, racionalismos, pues después del racionalismo la ilustración, el idealismo, que viene a ser un cáncer racional, sobre todo con algún autor, no sé si suena, Hegel, etc. Después viene la fenomenología, que es un énfasis también en las ideas pensadas. Después, en el siglo XX, el estructuralismo. Es decir, hay corrientes de pensamiento que marcan sobre todo la primacía de la razón, y hay otras más bien de corte voluntarista, empirista, pragmatista, sensista, utilitarista, que marcan más, ponen más el énfasis en la voluntad. Bueno, más o menos esto es a gran escala lo que es la mentalidad sobre el hombre en la historia del pensamiento. Salvo una excepción, que está completamente olvidada y que los más rebeldes del siglo XX se dedican a recuperarla. ¿Cuál es esa excepción? ¿Se oye bien? La excepción no es filosófica, se llama cristianismo. La irrupción del cristianismo viene a decir esto: pues mira, os habéis dejado a la anfitriona fuera de la fiesta. Cada uno es una persona, irrepetible, novedosa, no hay cromos repetidos, es sin precedentes, sin consecuentes, e irreductible a todas sus potencias. Quiero decir, si nosotros pensamos un momento en lo que hemos adquirido con los conocimientos que nos han enseñado y hemos aceptado en nuestra razón, pues enseguida nos damos cuenta que no nos reducimos a nada de lo adquirido, de lo conseguido en nuestra razón, ¿no? Por muchos másters que uno tenga o idiomas que sepa, si yo pregunto, ¿alguno sabe? Pues se reduce a todo lo que es al premio Nobel que le han dado. Pues enseguida me decís que no. Y aunque cueste más adquirir virtudes y afinar en ellas, pues si os pregunto, ¿uno se reduce a toda la riqueza volitiva que ha adquirido a base de lucha, de esfuerzo en su vida? Enseguida me decís que no. ¿Por qué? Pues porque podéis enderezar más algunos puntos flacos de la voluntad, o podéis seguir aceptando y animando a esa potencia para que siga queriendo, conformando virtudes cada vez más sólidas, más finas, etcétera. ¿Se entiende más o menos? Bueno, de modo que esto es un asunto que es un descubrimiento netamente cristiano, que de hecho ya está en el Evangelio, ¿no? San Pablo dice, desde este momento, desde lo que Cristo nos ha aportado, pues mira, no hay ni varón, digo, sí hay, pero es decir, no es lo importante, ¿eh? Ya no vamos a contar con que uno sea varón, mujer, griego, escita, libre, esclavo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las cosas que son de soporte natural,
pues quedan en un segundo plano, y todo lo que son adquisiciones en las potencias superiores quedan también relativizadas en un segundo plano. Lo importante ahora es el cada quien, la persona, ¿ok? Y ahí hay que buscar la imagen y semejanza de Dios, no en las potencias o en la corporeidad humana. ¿Se entiende más o menos el planteamiento? Bueno, entonces, por encima de esas dos potencias, se me ha olvidado dar otra pincelada histórica de algo descubierto. Ya los grandes del siglo XIII dicen que hay algo así como una especie de acto o actividad que es el encargado de animar, cuando es el tiempo oportuno, a cada una de esas potencias que de entrada están a cero. Quiere decir, son tabula rasa la inteligencia, potencia pasiva la voluntad. Están pues diseñadas para correr todo lo que se puede, pero de entrada pues están en boxes, ¿no? ¿Se entiende? Están pues paraditas. Y cuando es el tiempo oportuno, cuando la sensibilidad ya está madura, etcétera, entonces es el momento en que alguna actividad que subyace a ellas las anima, las empuja, las despierta. Bueno, a eso Tomás de Aquino lo llama el acto del alma, por ejemplo. Lo llama alguna vez solo dos, persona, pero se le olvida enseguida. Quiero decir, porque cuando hace antropología, pues se dedica fundamentalmente a trabajar cosas de Aristóteles, y Aristóteles solo apunta con una palabra a este asunto, y solo respecto de la razón. Se llama intelecto agente, es decir, un conocer claro, transparente, nativo, ya en acto, que cuando es el tiempo oportuno, empuja, despierta de la hamaca a la razón. ¿Ok? Pero eso que dice Aristóteles en 15 líneas, en el libro del alma, es decir, tremendamente sintetizado y como formulado con aspirina, ¿no? Una fórmula. Pues eso de los centenares, no es ningún número, por lo menos he estudiado 515 hasta la fecha, autores que se han atrevido a comentar ese pasaje de 15 líneas de Aristóteles, todos menos 4 han fracasado. Quiero decir, no le meten muy bien la cabeza a la razón, porque saben lo que es, tienen sus recorridos, pero ese acto previo que empuja la razón, pues es muy tácito, muy oscuro. Para ellos no se atreven a ponerle características. ¿Se entiende más o menos? Bueno, pues esto es lo que pasa en la historia. En el finales del siglo XIX, también hay algún esbozo con un lenguaje completamente distinto y olvidándose completamente de la tradición griega y medieval precedente, que alude a esa actividad. Y lo llaman los psicólogos el yo. A esto lo llamarían el yo. El yo es el que activa esas potencias cuando deben ser activadas, cuando se pueden activar. Bueno, pero ahora tenemos que hacer una pequeña diferencia o distinción que es un poquito difícil. El yo no es la persona que uno es. El yo es más o menos, ¿cómo decir?, la personalidad que hemos adquirido. A lo largo de toda nuestra vida, pues tenemos una serie de educaciones, de hobbies, de inclinaciones, hemos aceptado muchas cosas y hemos omitido otras, y eso va conformando nuestro modo de ser, que en el lenguaje ordinario pues se llama personalidad. Es muy fácil saber la personalidad. Uno sabe qué es lo que le va y qué es lo que no le va, ¿no? Sabe su yo, lo sabe bastante bien, y se traza ideales respecto de él. A mí me gustaría ser, pues, y toma ciertos ejemplos de otras personalidades, quien de su familia, quien de un profesor, quien de, pues no sé, de un artista o de un futbolista o de quien sea, ¿no? Tomamos ejemplo de eso. Es más, los psicólogos y los psiquiatras suelen agrupar en tipos, en grupos, en tipologías, esos yoes.
Y dicen, unos son mucho más ingenieriles, alemanes, otros son más acogedores, como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Otros son líderes, les importa poco la cuadrícula y les importa poco el acoger tanto como la Madre Teresa de Calcuta. Ellos van por delante sabiendo que van a cosas súper buenas que van descubriendo. Bueno, es, como bien sabéis, el eneagrama famoso tan querido para los pragmatistas americanos, ¿no? Hay tipologías de yoes y también patologías de yoes. Es decir, cuando uno se fosiliza, se acartona y se centra en exceso en ese yo, ese prototipo ideal que quiere fraguar en su vida, pues entonces viene la psicosis, neurosis, y si te, no sé, cómo decir, si no te sale bien la jugada, si tienes muchos obstáculos graves, afectivos o profesionales para fraguar ese ideal, pues vienen las depresiones exógenas, después se mezclan con las endógenas, etcétera, etcétera. Se ve más o menos todo esto. Bueno, pues eso es fácil saber. De hecho, los psicólogos y psiquiatras, que de ordinario pues tampoco saben tanta antropología, pues tienen bastante facilidad para clasificar los yoes y saber discernir entre los que son patológicos y los que son más o menos normales, aunque esto hoy en día pues es difícil porque ya no queda uno normal, ¿no? Total. Bien, pero eso es el yo, la personalidad, y otra cosa es la persona que uno es. Ahí sí que, ¿cómo te diría? Mira para adentro y ese o ese, porque no tienes ningún modelo establecido. Es decir, después de ti se ha roto el molde. No hay dos personas iguales. De ordinario, pues sobre todo en nuestra época, altura histórica, que de altura no debe tener mucho, pues se mira bastante para afuera y poco para adentro. De modo que la mayor parte de problemas, muchos de ellos irresolubles que tiene la gente, es por no buscar ese sentido irrepetible personal. Intenta lograr cosas buenas y buenísimas, mirando para afuera, pero el dentro se queda en el tintero siempre, ¿no? Bueno, esta es mi percepción. Bueno, pues esto es un descubrimiento cristiano, solo advertido por unos cuantos intuitivos en el 20. Ahora si tengo que poner como, no sé, una nota a pie de página, ¿no? ¿Cómo descubrir? Pero no habéis preguntado nada. Y os habéis dormido, todavía no. Podéis protestar, Digo, pues... A ver, al cristianismo no se le ocurre esto pensando, sino que se le ocurre teniendo en cuenta con mucho aprecio la revelación. En los siglos I y II, lo que ofrece el cristianismo como distinto del tronco de donde nace, que es el judaísmo, es el misterio trinitario. El cristianismo dice: nosotros creemos en el mismo Dios que vosotros, un único Dios, una única naturaleza divina. Pero, por suerte, a nosotros se nos ha ofrecido algo más que a vosotros. En vosotros estaba bastante tácito y en nosotros está explícito. ¿Y qué es? Pues eso es la intimidad de las personas divinas. Con lo cual, en los primeros concilios, ya te aparece que en Dios hay que distinguir entre tres personas y una naturaleza. Conclusión de los primeros concilios y de los primeros escritos de la patrística. Es absolutamente imposible que la noción de persona signifique en la realidad, que menta, lo mismo que la noción de naturaleza. Esto me parece claro. Siglos III y IV, donde vienen todas las polémicas, muchas de ellas heréticas, en torno a la figura de Cristo. El mismo esquema. Los padres de la Iglesia y todos los concilios, hay que pillarlos todos, ¿no? Nicea hasta Calcedonia, en el 425, si no recuerdo mal, más o menos, ¿no? Pues tienen de Cristo, estudian y dicen: vamos a exponer de modo explícito la realidad que subyace en Cristo. Dicen, bueno, persona es uno,
Tenemos solo una persona que es divina, la segunda de la Santísima Trinidad, el Logos, el Verbo, el Hijo, ¿de acuerdo? Y naturalezas, pues antes tenía solo una, pero como es tan bueno, pues ha querido participar de la nuestra, la ha asumido. Con lo cual, desde la Asunción tiene dos naturalezas. Conclusión, pues es absolutamente imposible que la noción de persona, también en Cristo, signifique lo mismo que la noción de naturaleza. Siglos IV-V, con autores como San Agustín, etc. Hasta San Juan Damasceno, que es el último padre de la Iglesia. Ya que tenemos esto resuelto, ahora vamos a poner un poquito de atención en el hombre, que es el tema del que nos toca hablar un poco hoy, ¿no? Entonces, en el hombre viene la complicación, como siempre. Y te dicen, bueno, pues, ¿dónde estudiamos esto del hombre? Pues la revelación nos obliga a estudiarlo en el Génesis. Adán y Eva, hombre y mujer los creó. Pues muy bien, tenemos una primera pareja, origen del género humano. ¿Cuántas personas tenemos? Eva es en... Mi autoridad académica, después me pasa factura. Es completa persona, Eva. Ah, bueno. Has venido... Ah, bueno. Total, que... Perdón. Todo esto es un caos, ¿no? Pero... ¿qué es lo que me caracteriza, no? Entonces... Dios no crea personas imperfectas. Eso sería un insulto. Recibimos todo lo que es la naturaleza humana de nuestros primeros padres, que es donde está el pecado original. Y todo lo que es intermedio hasta el yo, todo eso tiene que ver, eso en lenguaje medieval se llamaba, pues sindéresis, en lenguaje griego ánima, lo que vivifica, aunque no se agote vivificando. Todo eso está afectado también del pecado original, por la relación que tiene. Y lo notamos pues a la hora de activar la inteligencia, por ejemplo. La inteligencia ya no atraviesa de sentido tan fácil como Adán cuando ponía nombres a las cosas. A nosotros, pues, con eso de la abstracción rebotamos bastante respecto de las cosas, ¿no? Nos despistamos, bueno, miles de problemillas que si uno les presta atención a la teoría del conocimiento les salen fácil. Total, que dicen estos autores, pues mira, en el hombre hay que distinguir también entre persona y naturaleza. Porque personas, ya desde el inicio, Adán y Eva tenemos dos perfectas personas, cada una con su sentido personal. En cambio, naturaleza, aquí tenemos... Sí. ¿Nos puede distinguir? Claro, yo entiendo que no es lo mismo persona divina, que sería persona teológica, que la persona en el sentido humano, filosófico. ¿Nos puede... Claro, enseguida te... Ahora estoy, por así decir, intentando dar un esquema de lo inferior, pero lo que a mí me interesa no es precisamente eso, sino que es lo mismo que a ti. ¿Cuál es el quid de esas cosas, no? ¿Cuál es la entraña del corazón humano, de la intimidad? O si queréis en lenguaje bíblico, sí, también corazón, pero sobre todo espíritu. Hay distinciones entre espíritu y alma también en la Sagrada Escritura, ¿no? De hecho en el Magnificat, en cartas de San Pablo, etc. Bueno, ¿cuál es la clave de lo humano y cuál es la semejanza o diferencia respecto de eso en las demás personas? Por ejemplo, las divinas, por ejemplo, las angélicas, etc. Entonces, un poquito de paciencia, pero no sé cómo vamos de paciencia del reloj. Bueno, total, que digo que estamos haciendo una especie de esquema introductorio a un curso introductorio a la vez, que duraría, pues yo qué sé, ¿no? Un año más o menos, pero no es el caso, ¿no? Entonces, sigamos con esto. Tenemos Adán y Eva, dos personas y una naturaleza muy peculiar, porque ninguna de las dos personas tiene la naturaleza humana completa. Esto de la media y media naranja.
o si queréis, mitad de código genético para cada uno de ellos. XXXY, en todas las células. Quiere decir que la humanidad no la completa el varón ni la completa la mujer, sino que la conforman complementariamente entre los dos. Por eso solo son viables en conjunción, no por separado. Lo de la clonación es una tontería llamada al fracaso. ¿No? Bueno. No, basta que lo pruebe. Entonces, tenemos eso. Lo único que faltaba por descubrir en las realidades personales lo descubre Tomás de Aquino ya de joven, referido a los ángeles. A mí me parece que entre otras cosas se le suele llamar doctor angélico a él por esto. Porque sí tiene, no solo porque tiene una inteligencia buena, sino porque pensó bastante sobre los ángeles. Entonces en los ángeles dice, bueno, y ahora, ¿cómo explicar la composición de esa criatura que llamamos criaturas angélicas? Pues acaba diciéndote lo siguiente. En ellos también tenemos que distinguir entre persona y naturaleza, pero con una peculiaridad, y es que como la naturaleza ellos no la tienen recibida de una comunidad de origen, como es el caso del hombre, no tienen padres angélicos que transmitan la naturaleza, o si queréis, no tienen, por así decir, un par de ejes de coordenadas, una vertical y otra horizontal, no tienen dependencia horizontal, sino que en ellos solo vige pues la radicalidad, la radicación, la vinculación en lo respecto de Dios. Con lo cual acaba diciendo Tomás de Aquino que en ellos hay distinción entre persona y naturaleza, pero tanto la persona como la naturaleza son copyright, por así decir, para cada uno. Es lo que en ese lenguaje un poco raro para nosotros, Tomás de Aquino dice, cada uno de ellos agota su especie. Quiere decir, no tienen parecido con el vecino ni a nivel de persona ni a nivel de naturaleza. ¿Se entiende más o menos? Pero en el fondo seguimos con el mismo esquema. Quiere decir, hay distinción real entre persona y naturaleza. Finales del siglo XIII hasta 1912, por lo menos, que es lo que yo he descubierto pues leyendo cosas. Solo hay una excepción del magisterio de la Iglesia en el siglo XV donde te pone el centro de atención en esta distinción, en un asunto de pasada. El resto, tanto en el magisterio como en los teólogos, no he visto la distinción neta en ninguna parte. Es decir, estamos ante 7 siglos de amnesia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir pues lo que nos pasa a nosotros hoy en día, que para nosotros da lo mismo decir persona que decir hombre, que decir sujeto, que decir pues individuo. Todas esas denominaciones pues son modernas, de cada una de las corrientes de filosofía, etc. Es decir, todos esos nombres para nosotros son sinónimos, unos más convergentes, más unidos a otros, pero en el fondo todas tienen una significación parecida. Pues resulta que no. Es decir, que un cristiano de los primeros siglos dice, pues no estoy de acuerdo. Y el primero del siglo XX que no está de acuerdo es el segundo Scheler, que se sabe la tradición, cosa que es muy difícil en estas centurias. Quiero decir, los autores nacen dentro de escuelas y saben bastante lo que pasa en esas escuelas, pero de la tradición precedente, medieval, griega clásica, del cristianismo, pues está bastante oscura para ellos. Bueno, pues el primer Scheler es un autor que es gris respecto de estas cosas, no las descubre. Pero el segundo Scheler es, bueno, estoy hablando del Scheler que no está en los manuales. El Scheler que es el de la época de la conversión al cristianismo. Pues no sé si esto vale la pena decir algo. Es una nota también a pie de página. Pues es un autor que
pues tiene la suerte de tener un discípulo amigo, que es un judío recién converso, que se llama Dietrich von Hildebrand, que él solito pues se ha convertido en Florencia, donde veranea todos los años, pues mirando las obras de arte tan pasmosas, las músicas cristianas, etcétera, etcétera. Y como es un chico muy fino, de piel muy fina para el arte, pues él acaba diciendo, pues es absolutamente imposible que estos señores, que se llaman cristianos, hagan todas estas cosas solo por amor al arte. Con lo cual le voy a dar un voto de confianza al Nuevo Testamento, a Cristo. Y le casa perfectamente con el Antiguo Testamento, dotando de sentido al Antiguo Testamento. Él solo se convierte. Y con la fuerza de un recién converso, pues se marcha pues a su trabajo, a recibir clases, y estando en clase con Scheller, pues a ese profesor que nadie le hace caso, por pura compasión, el discípulo se hace amigo de él. Le pega la fiebre del cristianismo y Scheller pues se convierte. Abandona su vida un poco, en fin, estrambótica. Empieza a vivir muy bien, aunque le cuesta, de tal manera que la señora con la que vivía le monta un lío social por haberla abandonado, que este se tiene que ir de la universidad y de su propia ciudad, porque los medios de comunicación van por él. Empieza a mirar para adentro y empieza a descubrir lo que tú me preguntabas, los entresijos del corazón humano. Por puro, ¿cómo te diría? Pura intuición, flash. No tiene ningún sistema para descubrir eso, pero por pura finura, por puro reparar y centrar la atención en eso, los va descubriendo todos. Hasta 1922. Son alrededor de unos 20 libros que tú dices, no sé cómo has podido descubrir tanto en tan poco tiempo. Son 10 años. Aparte de la vida académica, el esfuerzo por sacar adelante la familia, porque de verdad se casa, se enamora de verdad con Mary y se casa. 1922. Esto acaba mal, lo siento mucho, pero no es una novela rosa. Se le cruza una alumna de clase. Se enamora de ella y se va con ella, aventura. Abandona a su mujer. Es como si hubiese apretado la tecla de delete. Deja de mirar para adentro y empieza a mirar para afuera. Empieza a hacer sociologías, intentos de pegar autores en la historia de la filosofía que no se pegan ni con superglue. Por ejemplo, Hegel y Nietzsche. 6 años. Y después de esos 6 años, 1922-28, muere. Ese tercer Scheller es del que se hacen eco los manuales. El Scheller de los valores, no sé si habéis oído hablar algo de estas cosas, no sé. ¿Sí? No vaya a ser que nos oiga. Bueno, más o menos, Quiero decir, pues bien, pero no es lo mejor de él. Lo mejor de él es las claves que descubre en el cristianismo él solo. Entonces, ¿cuáles son esas claves? Después diré algunos de los autores que se leen al segundo Scheller y hacen valer un poquito esas claves, ¿de acuerdo? Y así empiezo a responderte. Ya lo siento, A ver, él descubre estas. Libertad, conocer personal, que es muy distinto del conocer de la razón, y el amar personal, que es muy distinto de todos los quereres de la voluntad. Pero hay uno previo que alguno de los autores posteriores ha descubierto. Por ejemplo, con palabras de Ratzinger, ese previo, inferior a los demás, Ratzinger lo llama relación. Uy, qué mal escribo.
Relación significa, vamos a ver, que cada persona humana es una relación o una vinculación distinta respecto de Dios. Con palabras de Guardini, en ese librito que a mí me parece el mejor y es el más corto de Guardini, que es Quien sabe de Dios conoce al hombre. Que comentando ese pasaje del Apocalipsis en el que aparece: al que venciere le daré una piedrecita blanca. ¿Os acordáis? Es un símbolo, los judíos hablan muy simbólicamente, no son conceptuales. Una piedrecita blanca en la que va escrito su verdadero nombre. Nombre que solo él conocerá. No hay dos nombres iguales. ¿No? ¿Os acordáis? Fijaros que es muy bíblico eso, quiere decir. En el Antiguo Testamento aparecen muchos nombres que tienen la particulita él, que significa Dios. Tanto referidos a personas humanas, Elías, Eliseo, Emmanuel, etc., como referidos, por ejemplo, a ángeles, ¿no? Los tres más conocidos, ¿no? Rafael, Miguel, Gabriel. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa para un judío que en cada caso estoy ante uno que tiene una relación específica respecto de Dios. Eso en cristiano se ha venido a llamar vocación. Cada uno es una vocación distinta de Dios. Dios no se repite. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo que vivían los primeros cristianos. Que ante una persona distinta yo me arrodillo. Quiere decir que vale más ese núcleo personal, esa intimidad, ese corazón, que todos los grandes logros que de aquí para abajo pueda adquirir la humanidad entera. ¿Se entiende más o menos? Aunque ese sea un niño en el seno materno. Aunque ese sea un chico que sea deficiente. O sea un señor que no tenga letras. Se ve más o menos. Cada uno vale más que toda la humanidad. Nos hemos pasado demasiados siglos midiendo a las personas por las manifestaciones humanas. Es decir, por los títulos o por la ética. Podemos juzgar todas las manifestaciones humanas. Podemos juzgar lo ético. Porque cada uno está por encima de todo eso. Lo que no podemos es juzgar intimidades. Porque esas solamente están en manos de Dios. A menos que esa persona, si mira para adentro, descubra en parte, como la punta del iceberg del sentido personal y nos lo transmita, o dos, a menos que el Dios personal, mejor dicho, pluripersonal, pues nos manifieste en parte el sentido personal de una persona, es decir, su vocación, para que podamos ayudarle en consecuencia. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Todo está esto muy críptico, muy difícil. ¿Sí? Bueno, en cualquier caso, persona significa vínculo. Quiero decir, a ver cómo lo explico. Si tú pones a una persona dentro de un recipiente, de una campana, como hacen los médicos para estudiarla, pues resulta que la has matado. ¿No? ¿Se ve? Una persona sin vínculo, es más, el vínculo es más que ella. Porque mientras vivimos, no acabamos de ser la persona que estamos llamados a ser. Quiere decir que la persona es creciente. Si la inteligencia y la voluntad son potencias perfectivas que van increciendo irrestrictamente, tú dices, ¿y esto de dónde lo recibes? ¿No? Pues la clave de su recorrido está en la persona. Hay personas que dejan sestear a sus potencias y hay otros que las animan.
pero la persona es puro crecimiento. Uno de los profesores que empezó una facultad aquí en la Universidad de Navarra, la Facultad de Filosofía, que se llamaba don Leonardo Polo, lo solía decir así, nos lo decía en clase. Más que decir de uno que es, que obviamente pues es, ¿no? No podemos negarlo. Hay que decir de él que será. Quiero decir que el futuro en nosotros, el futuro no solo histórico, sino el futuro metahistórico, es muchísimo más influyente, pesa más en nosotros que el pasado y el presente. De hecho, reconducimos, doblegamos todo lo que nos ha pasado en el pasado, lo que hemos aprendido, dejado de aprender, y lo que nos pasa en el presente de cara al futuro. La clave está en el futuro, no solo histórico. Yo lo suelo decir de una manera más proletaria. El hombre es un ser de proyectos porque él mismo, como hombre, más aún como persona, es un proyecto que siempre es inconcluso mientras vive. Solamente después es cuando te revelan enteramente el sentido personal. La piedrecita blanca. ¿Se ve más o menos? Pues esa es la vinculación. Eso quiere decir que nos tenemos que ir. O un poquito más. Lo segundo, que si uno mira con cierto detenimiento por dentro, lo segundo que descubrimos es una libertad en cada caso distinta. No hay dos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se trata de una libertad como la de elegir entre Fanta y Coca-Cola o entre derecho y economía. No. Todas esas son manifestaciones de la libertad, bien en la inteligencia, bien en la voluntad o bien en las dos. Cuando te asomas a la intimidad personal humana, te das cuenta de que tu libertad es irrestricta. Quiere decir que por mucho que la emplees, jamás la agotas con nada, a menos que la emplees respecto de Dios. Es palmario que está hecha para Dios. Quiere decir que si te empeñas en hacer, por ejemplo, un holding, pues mira, yo te daría todos los millones necesarios y todos los años que necesitases, 800 si pudiera. Después te preguntaría, ¿has gastado enteramente tu libertad en el holding? La respuesta es manifiesta. Me sobra libertad por todas las esquinas. ¿Se entiende? Es irrestricta, está hecha para Dios. Esto indica que la vinculación que tenemos con Dios, la relación, no es necesaria, sino que es libre. Pero lo libre siempre es superior a lo necesario. Lo libre es personal. No sé si se ve, o vamos demasiado deprisa. Se ve. De tal manera que hay gente que dice sí respecto de Dios y va a toda velocidad como por una autopista. Y hay gente que no lo ve, o lo ve más tarde, o no quiere verlo, o le da la espalda. ¿Se entiende? Y va perdiendo gas la libertad. Y ha dicho que aquí no hay fotos fijas, sino que se crece o se mengua. Cada uno, así como a nivel inferior de todas las manifestaciones humanas, cabe decir que o nos humanizamos cada vez más o nos deshumanizamos, si no actuamos según el modo de ser de las potencias. A nivel de persona no cabe decir que nos humanicemos, sino que cada quien se personaliza más, es decir, alcanza, vence, adquiere, no sé cómo decirlo, ¿no?, el sentido personal a la que está llamado, o va prescindiendo de él, se va despersonalizando. En esta vida no cabe, como he dicho antes, una adquisición completa del sentido personal, y tampoco, por suerte, una pérdida
un tirar por la ventana el sentido personal de modo entero. Pero a mi modo de ver, después de esta vida sí. Quiero decir, así como en el cielo te dan la piedrecita blanca, en el infierno no hay personas. Lo que hay son yoes, en el infierno solo se habla de yo. Con una inteligencia muy fuerte, muy astuta y con una voluntad muy grandilocuente, pero sin sentido personal. Lo has perdido enteramente. No sé si esto sirve o no sirve. Bueno, ese sentido personal es activo, no es una verdad simplemente que uno vaya conociendo, sino que es el propio conocer humano íntimo. Un conocer personal, no un conocer mediante el cual tú enfrentes las realidades inferiores a ti para esclarecerlas. Todo eso es propio de la razón y de otras dimensiones inferiores, que pueden ser de muchos órdenes, o bien los sentidos, o bien los hábitos innatos, que son, bueno, la teoría del conocimiento es tremendamente, es como una torre gemela, tiene más pisos que ellas, y está completa, es la Cenicienta de la filosofía en nuestro tiempo, está completamente olvidada. Bueno, pues hay muchos niveles de conocer. El sentido personal que vas descubriendo de cara a Dios mediante el conocer personal, lo descubres cuando pones todo, el conocer personal que tú eres, todo, te pones tú mismo en el asador, no sé cómo decirlo, ¿no? No esclareces, no patentizas asuntos menores, que te costarán más o menos tiempo descubrir, pero puedes con todos ellos. En cambio, respecto de ese sentido personal, que no es un invento tuyo y no es un asunto inferior a ti, requieres ayuda. No sé si me explico, ¿eh? Es toda la gran búsqueda de la vida. Es lo que de verdad anima la búsqueda, ¿no? Saber en el fondo es saber sentido personal. Lo demás, pues sí, está muy bien, pero en segundo lugar. Si no, ¿para qué? Bueno, bien, pues todavía hay en nosotros algo superior a ese propio conocer o sentido personal, y es el amor personal, que trasciende todo conocimiento. Todo esto es muy complicado, ¿eh? Y estamos solo así, por así decir, haciendo un esquema, porque cada una de esas facetas a su vez es complicada, o si queréis, hace como dobletes, ¿no? La mar también tiene sus dimensiones, nosotros no hay nada simple. Simple, empiezo a responderte, solo Dios. Quiere decir que esto en Dios conforma ninguna jerarquía, sino que conforma una identidad. En cambio en nosotros el amar personal es superior al conocer personal, lo arrastra, lo imanta. Aceptar es lo más activo que uno puede hacer. No es querer algo de lo que necesite, eso le pasa a la voluntad. La voluntad, como toda potencia, siempre crece cuando se adhiere a un bien susceptible de hacerla crecer, porque es una potencia y por tanto necesita, no es un acto, no es una perfección previa, sino que tiene que tender de cero pues al infinito, ¿no? En cambio la persona pues no es potencial, es perfecta de entrada, pero además creciente, pasa de acto a más acto, o si queréis, de creación a elevación. Esto en teología quiere decir que las virtudes sobrenaturales, a mi modo de ver, pero ojo con la grabación, porque doctores tiene la Iglesia y todo el problema de los sacramentos, todo el problema de la gracia, todo el problema de las virtudes teologales, que los medievales se rompieron la cabeza para intentar engarzarlas en lo que a ellos les parecía lo más alto, la inteligencia y la voluntad, no tienen de entrada ningún sitio en la inteligencia y en la voluntad, porque son potencias cero, tabula rasa. En cambio, tú a un niño lo bautizas y ese niño que tiene la inteligencia tabula rasa
la Iglesia dogmáticamente te dice, ese niño tiene fe. Y el Espíritu Santo está jugando en su intimidad. Quiere decir, tienes un sagrario en casa, vaya. Y tú dices, bueno, si la fe me ha dicho el más alto de todos los teólogos, Tomás de Aquino, que ante todo es un nuevo modo de conocer, justo al revés de Lutero, de Occam, del que copia Lutero, pero mala fotocopia, Kierkegaard, etcétera, etcétera, que por cierto se celebra hoy el quinto centenario, en octubre, ¿no? Quinto centenario del protestantismo, ¿no? De las 95 tesis esas que puso Lutero en Wittenberg. Bueno, total, que si los más grandes me dicen que ante todo la fe es un nuevo modo de conocer, a un niño recién bautizado, ¿dónde le pongo yo la fe? Es evidente que no la puedo poner en la razón. ¿Se ve? ¿Dónde la pongo? Pues la pongo como elevación del conocer personal. ¿Qué quiere decir esto con lo que después vendrá y dirá Paco Moya? Que ese conocimiento es inconsciente. Es decir, que la conciencia llega siempre tarde. Y menos mal que a veces llega. Porque si no, no habría ética, quiero decir. La ética es la conciencia vertida desde la sindéresis para gobernar todas nuestras potencias humanas desde el yo moderno. Para gobernar, para atar, para poner en su sitio cada una según su orden, porque todas son jerárquicamente distintas, primero una, después otra, etcétera, etcétera, todas las potencias humanas. Eso es la conciencia. Pero eso llega tarde. Eso es lo que se llama a veces el uso de razón. Pero si hay en un momento determinado uso de razón, quiere decir que antes hay usante y puede y sabe usar. No sé si me explico. ¿Sí? Si no, chao uso de razón. Los monos no tienen. Se ve más o menos. De modo que hay conocimiento previo, intelecto agente, hábitos innatos, que no he pintado ninguno, que dan para mucho. Virtudes sobrenaturales infusas, cada una de las cuales eleva cada una de las capas más íntimas del corazón humano. Pues así somos, ¿no? Quiero decir, más o menos esto es lo que quería pintar. Menos mal que el Bedel me ha dejado una pizarrita, porque lo del PowerPoint no, ni con secretaria, vaya. Mira, hoy en día tienes, gracias por la pregunta, ya nos echas un minuto. Bueno, pues entonces, el que quiera después, pues podemos hablar después o por mail o yo que sí, ¿no? Tengo Kleenex, podemos hablar juntos lo que queramos. Hay una gran corriente de pensamiento del siglo XX que hace lo siguiente, y a mí me parece, se lo he dicho personalmente, y desde entonces no me habla. Es una solemne tontería, y es esto. Hombre o persona igual a toda esa colección, ¿se entiende? Yo los llamo coleccionistas o antropologías de la totalidad. Esa corriente de pensamiento se llama personalismo. Que son muy buenos chicos, no pasa nada. Pero es lo siguiente. Es como un niño que tiene un álbum de cromos de jugadores de fútbol y dice, ya tengo los del Barça, ya tengo los del Madrid. Ya no me sé más. Eso. Que pierdo. Total, que cuando ya tienes todo, entonces cierras el álbum y dices, ya tengo persona, ¿vale? Pero eso es una solemne tontería, ¿vale? ¿Por qué? Imagínate una persona que le falte las uñas de los pies. Pues es menos persona que otra. ¿Cómo? Es menos persona. O una que sea ciega.
o una que esté en el seno materno, que no tiene para empezar ni imaginación. Bueno, no quiero decir ni desarrollo en la razón, no tiene ni madurez en los sentidos internos para tener imaginación. ¿Entiendes? Imagínate después que te hayas muerto, pierdes todo el cuerpo. Pues si me has dicho que persona es todo esto, con la muerte no puedes hablar de personas. Oye, ¿y tú cómo tratas a los santos? ¿Los tratas como almas que vuelan no se sabe dónde? ¿O los tratas como persona? Y más persona que cuando vivía con nosotros. Porque ya le han dado la piedrecita blanca. No sé si ¿se ve? Juan Fernando, no me enfado, ¿eh? este es el mejor final. Bueno. Esto que has dicho es lo mejor para terminar. Tengo hoy una tarea muy difícil, que es terminar las sesiones a la hora prevista. Pero muchas gracias. Entonces, iba a decir que seguramente todo lo que ha... Claro, el gran esfuerzo, ¿no veis? Yo que estoy más cerca veo cómo está Juan Fernando Exhausto. Totalmente se ha entregado, ¿eh? Claro, todo esto es fruto de decir en una hora todo lo que uno lleva pensando durante tantos años, desde los años 90 y además apoyándose en pensadores como Leonardo Polo y después de estudiar a otros muchos filósofos como él mismo en su exposición y algunas de las afirmaciones que ha hecho de manera casi coloquial para hacernos más amena y más llevadera. Todo esto tiene una gran profundidad y parece un anuncio ahora. El que quiera saber más y explicado de manera más, aquí tiene este volumen, ¿no?, de antropología para inconformes, que es muy interesante, ¿no? Pues nada más, muchas gracias, Juan Fernando. Y ahora continuamos con la sesión de la segunda sesión, sí.